Muy bien, esto es la guerra. La batalla entre Microsoft y Google ya ha empezado. Bueno, realmente ya hace tiempo que empezó. Microsoft va a integrar en los resultados de búsqueda de Bing el famoso ChatGPT. De esta forma, cuando realices cualquier consulta a través de su buscador, obtendrás también una respuesta generada por la inteligencia artificial. Que por cierto, Microsoft ha anunciado la salida de esta integración en sus buscadores un día después de que Google anunciara el lanzamiento de Bard, su propio chatbot. Pero bueno, en este vídeo no vamos a hablar de eso, nos vamos a centrar en el nuevo chat de Bing. Y además tiene pinta de que va a ser un vídeo muy corto, de estos que os gustan. Voy a explicar dos cosas. La primera cosa que vamos a ver es cómo funciona este chat dentro del buscador de Bing. Y además veremos algunos ejemplos. Y lo segundo que vamos a ver es cómo puedes probarlo, porque de momento su acceso está limitado y tienes que apuntarte en una lista de espera para poder probarlo. Eso sí, antes de nada agradezco mucho que le des un like al vídeo si te gusta y que te suscribas al canal si no lo estás. Y ahora vamos a verlo. Entonces, estamos delante de la página de Bing, donde anuncian este nuevo lanzamiento. Si vamos un poco más para abajo, aparecerán algunos ejemplos que podemos ver, ¿de acuerdo? Vamos a elegir, crea un menú de 3 platos. Este ya se ha visto mucho. ¿Puedes ayudarme a ponerme en forma? Este me gusta, vamos a verlo. Vale, fijaros, estamos dentro de los resultados de búsqueda de Bing, ¿de acuerdo? Se parece mucho a Google, pero no lo es. Se parece, pero mucho, ¿eh? El caso es que en la parte izquierda tenemos, digamos, los resultados tradicionales de cualquier buscador web, ¿de acuerdo? Y luego en la parte derecha tenemos estos resultados que son creados a través de la inteligencia artificial. Bueno, esto realmente es una extensión oficial de Bing, pero bueno, más o menos tendrá este formato. Entonces, si os fijáis, aquí le hemos puesto un prompt, toda esta parrafada, ¿no? Planifica un entrenamiento para brazos y abdominales, sin sentadillas ni equipo de gimnasio, solo debería durar 30 minutos. Este sería el prompt y esta sería la respuesta creada con inteligencia artificial. Aquí te da una explicación muy completa sobre lo que tienes que hacer, ¿no? Aquí te dice, he encontrado algunos ejercicios que puedes hacer para entrenar tus brazos, bla, bla, bla. Y fijaros, aquí te pone, por ejemplo, calentamiento y aquí te pone un enlace de donde ha encontrado la información. Menos mal. Luego, por ejemplo, te dice plank con desplazamiento lateral y te vuelve a poner un enlace seguido de una lista que también te ha creado. Flexiones, más de lo mismo, bla, bla, bla. Fijaros, te pone toda esta parrafada. Y al final aparecen varios resultados y si le damos aquí aparecerán todas las fuentes a las que ha consultado para generar esta respuesta. Y aquí en principio en este botón cuando le des a Let's Chat pues será como una especie de ChatGPT. Pero bueno, de momento te sale esto diciendo pues que será lo más guay del mundo. Vamos a ver. Más ejemplos. Si por ejemplo le decimos necesito ayuda para programar, este es otro ejemplo que ponen ellos. Te dice, escribe el código para obtener la secuencia de Fibonacci en Python. Podrían haber puesto un ejemplo más fácil, pero bueno, la historia es que aquí es diferente. El resultado del chat ocupa toda la pantalla y los resultados de la SERP estarían debajo del todo. Esto no lo va a consultar ni el tato. Entonces, esto en populares, o sea, son los mismos ejemplos que tenemos en la otra ventana, pero aquí, ¿de acuerdo? Y luego aquí tenemos las consultas que hemos realizado recientemente. Aquí, pues bueno, de momento, si os fijáis, no se puede tirar para abajo, imagino que tendrás que pagar y de momento pues es esto y bueno, realmente para el usuario pinta bastante bien la cosa ya que tendrás aquí la respuesta exacta a la pregunta que le podemos hacer o al prompt que le indiquemos, pero para los webmasters o para la gente que tenemos páginas web, sobre todo de carácter informativo, pues va a ser una... Porque si os fijáis, aquí normalmente pues sale que si la Wikipedia o el no sé qué, en este caso pues sale un resultado, esto sería el resultado destacado, pero bueno, como mínimo te pone aquí la URL, preguntas relacionadas y aquí empezarían los vídeos, pero es que, o sea, empiezan aquí los resultados de las páginas web. La verdad es que pinta bastante mal para los webmasters en general. Pero bueno, de momento tenemos esta información y ya veremos cómo evoluciona el tema. Entonces, lo que hay que hacer para poder probar este chatbot es apuntarnos a la lista de espera. Para apuntarnos simplemente tenemos que ir a bing.com/new, no news, y nos aparecerá esta página, presentación del nuevo Bing, bla bla bla. Acceder al nuevo Bing más rápido. Le damos clic
y aquí nos aparecen dos opciones. La primera opción es para utilizarlo a través de ordenador. Nos instalaremos una extensión que podremos utilizar en Bing, ¿de acuerdo? Y la segunda opción es para móvil, es para smartphone. Simplemente podemos escanear este código QR que aparece en pantalla o le damos a este enlace y podremos descargar tanto la aplicación para Android como para Apple. Pero bueno, en este caso, como lo estamos viendo a través de ordenador, pues vamos a darle a esta opción. Le damos a esta opción y ahora en función del navegador que estés utilizando te aparecerá una opción u otra. Yo normalmente, como utilizo Google Chrome, he preferido hacer esta prueba en Firefox, que es un navegador que utilizo menos, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí ahora te dice que tendrás que cambiar las preferencias de navegación, que serás hackeado, bla, bla, bla. Entonces, como no tenía ganas de historias, pues simplemente lo he instalado en Firefox. Yo os recomiendo que hagáis lo mismo. Así que bueno, le vamos a dar aquí, en este caso, agregar a Firefox y vamos a seguir las indicaciones. En este caso, pues nada, seguir con la instalación, perfecto, pues ya está. Y una vez lo instalemos, seremos redirigidos a la página de búsqueda. A mí no me redirige porque ya lo he hecho, ¿vale? Entonces, una vez seas redirigido a esta página, te aparecerá un recuadro que te pondrá probar el chat. Bueno, lo voy a poner en pantalla. Ahora no me sale porque ya lo he hecho muchas veces, pero te saldrá este recuadro y lo puedes probar. Pero bueno, lo de probar es muy relativo porque realmente solo nos dejan ver los ejemplos que ellos han puesto, que son los ejemplos que hemos visto antes. Y bueno, ya os he dicho que sería un vídeo muy cortito. De momento es esta toda la información que tenemos hasta ahora. Vamos a ir viendo cómo va evolucionando y a ver si hay suerte y podemos tener acceso al chatbot y hacer nosotros nuestras preguntas. La verdad es que sería algo muy guay. Así que nada, ya sabes que si tienes alguna pregunta o tienes alguna sugerencia, puedes dejarla en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.